Hola a todo el mundo. ¿Qué tal estáis? El episodio de hoy es sin duda un episodio muy especial porque es una suerte de salto al vacío prácticamente sin red, porque hoy no tengo ni guión ni nada, porque quiero hablar de lo que muchas y muchos aquí en la península ibérica tenemos aún muy reciente y lo tenemos en las conversaciones más cotidianas habidas y por haber, que es el apagón generalizado que se produjo en la península ibérica. Y quiero hacer unas cuantas reflexiones y hablar en torno a este asunto porque me parece lo suficientemente relevante como para que se toque aquí en el podcast Dani Cultura. Y además lo quiero hacer pues eso, de manera natural, de manera prácticamente improvisada y una especie de charla, ya sabéis, de esas que de vez en cuando me gusta mantener con vosotras y con vosotros. Así que, sin más dilación, empezamos. Hola a todo el mundo, bienvenido, bienvenida a Dani Cultura. El podcast que, con una visión permacultural, va a tratar diferentes temas que seguro que te van a interesar. El proyecto nace en un canal de YouTube del mismo nombre. Te invito a que te suscribas. Espero que estéis muy a gusto y vamos allá. Todo empezó de la manera más inocente, supongo. El 28 de mayo del 2025, lunes, para los y las que estuviesen viendo la tele en ese momento, algo empezó a ocurrir. Bueno, pues como les decía hace solo unos minutos, importante última hora porque se han producido apagones generalizados en varias zonas del país. En la redacción de informativos está Esther. A ver, Esther, ¿qué sabemos hasta ahora? Bueno, hasta ahora hay poca información. Lo que sí sabemos es que en algunos puntos del país está habiendo problemas en el suministro eléctrico. Se han producido algunos apagones. De hecho, aquí en el edificio de Torre España, donde estamos trabajando, también nos hemos quedado sin luz y estamos intentando recabar esta información. También sabemos que este corte ha afectado al Congreso. Damos por supuestas tantas cosas, ¿verdad? Incluso yo, al decir que la gente que estaba viendo la tele se enteró inmediatamente. No, se nos fue la luz y nos quedamos sin tele, nos quedamos sin tantas cosas en un momento, en un abrir y cerrar de ojos de manera literal. Y quiero tocar este tema desde el respeto y la importancia que tiene. Porque he escuchado, bueno, pues muchas conversaciones cotidianas y no tan cotidianas, incluso en medios de comunicación y demás, que abordan este asunto pues de una manera un poco desde la chanza y el chascarrillo quizás, ¿no? Bueno, como una anécdota y demás. Bueno, siempre que, porque por ejemplo en mi caso, en realidad no me ocurrió nada excesivamente grave, ¿no? Entonces podría decir, bueno, esto al final anécdotas. No. Yo no quiero abordar este asunto desde la, digamos, posición de la anécdota. Porque, desde luego, que un país, una península, dos países en este caso fueron los afectados, Portugal y España, tantos millones de personas que viven aquí se viesen afectadas y afectados por esta situación de apagón, es un hecho grave, es un hecho absolutamente trascendental y que ha de hacernos pensar mucho, que es sobre todo lo que estuve haciendo yo ese día 28 de abril, no sé si dije antes mayo o no, fue el 28 de abril del 2025, lunes. Esto es un hecho
histórico, esto es un hecho importante, nada anecdótico, por mucho que no nos haya podido pasar nada reseñable. ¿Por qué? Digamos que las derivadas de todo esto son de un calado tan profundo y tan amplio que casi abruma, ¿no? Porque la gente se queda, bueno, muchas veces quizás en lo más epidérmico. Por ejemplo, a mí lo que primero se me viene a la cabeza, a la mente, de problema así un poco más grave, pues que te quedes encerrado en un ascensor. Eso ya de por sí, porque encima, claro, no vas a estar encerrado 5 minutos. Seguramente hubo personas que estuvieron encerradas en un ascensor horas y horas. Empatizad un poco con esa situación. Por no hablar si hay gente que tiene claustrofobia y se ve en esa situación. O poneos en la situación de personas con algún tipo de enfermedad o algo que necesiten de un respirador, por ejemplo, sin ir más lejos. Pero vamos a más derivadas. Negocios en los que la puerta, algo tan simple como la puerta o la trapa, no se puede bajar, no se puede cerrar el establecimiento. Entonces, quiero decir, si seguimos tirando del hilo de las derivadas de todo este asunto, es que al final de anecdótico no tiene nada. Eso es lo primero que yo quiero señalar, que esto de anecdótico no tiene nada. O sea, es una cosa seria, digámoslo así. Por no hablar, por ejemplo, también de un sector en el que yo ahora estoy haciendo ciertos estudios en relación a ello, pero el sector ganadero, por ejemplo, ¿cuánto dinero ha podido perder todo un pequeño ganadero que tenga que ordeñar de manera automática mucha cantidad de reses, por ejemplo? En fin, quiero decir, todo esto, la cantidad de derivadas que se nos pueda ocurrir relacionadas con el hecho cierto de que estamos muy enganchados a la electricidad como sociedad, pues ya veis, es muy amplio. Entonces, de situación anecdótica no tiene nada. Otra cosa que quiero tocar aquí es que después de las horas y días, de hecho esto lo estoy grabando el viernes, el día previo a la publicación de este episodio, he dejado madurar un poco el asunto porque quería grabar inmediatamente, pero quería grabar inmediatamente después de la recuperación de la electricidad en España y Portugal, pero he querido dejar madurar un poco el asunto y ver cómo iba evolucionando todo esto. Se están señalando mucho las energías renovables y demás. Mi opinión sobre no voy a tocar, o sea, esto no va a ser, no busquéis aquí un episodio de asuntos técnicos y pun y pan y tal, a pesar de que podría dar algún detalle, pero bueno, tampoco no soy un experto. Entonces, en fin, no quiero que vayan por ahí los tiros. Sin embargo, se está señalando mucho a las renovables, digamos, por varios sectores o varias ideologías, por qué no decirlo, señalándolas como culpables. Y quiero dejar esto aquí claro, y es mi opinión, por supuesto, pero el futuro, si queremos que exista, pasa por las renovables. Pasa, sin duda, por las renovables y que la quema de combustibles fósiles se reduzca lo máximo posible, porque nos estamos cargando, si no nos lo hemos cargado ya, el planeta. Otra cosa es esa integración, cómo se está haciendo, cómo se gestiona todo este asunto, si se están implantando más o menos, eso es otro asunto, pero el futuro pasa por las energías renovables. Eso es, en mi opinión, innegociable, porque nos estamos cargando el planeta desde hace 200 años a base de emitir a la atmósfera sustancias absolutamente nefastas que no están, que no van bien. De hecho, os hago referencia a un episodio previo
a este en el que estamos ahora mismo, que ahora mismo no me acuerdo cómo lo titulé, las advertencias que no quisimos escuchar desde hace siglos, ya podríamos decir, más de 100 años, ya se sabe que el CO2 y todo ese tipo de gases de efecto invernadero eran un problema. Eso es así, eso está estudiado, eso está demostrado. Entonces, el futuro pasa por esas energías renovables. La integración de estas en el mix energético es otro cantar. Y otra cosa, y no quiero profundizar más porque es lo que os digo, no me veo con los suficientes conocimientos como para sentar cátedra. Eso hay que buscarlo. Yo lo busco habitualmente, me informo mucho acerca de este asunto de la energía, de cómo se está integrando todo este asunto, porque me parece crucial, como se demostró ese lunes, día 28 de abril. El tema energético es un asunto crucial para la sociedad. Y quería también señalar el hecho de que si ante toda esta situación encontráis discursos excesivamente simples que dan una solución o quieren darla o plantean una solución como, no sé, muy fácil, muy sencilla, bajo mi punto de vista, ese no es un buen discurso, porque la complejidad de todo lo relacionado con, pues eso, la energía eléctrica, el mix energético, cómo se integra todo esto con la llegada de los nuevos tipos de energía eólica y fotovoltaica, etcétera, 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 etcétera. Que alguien os intente colar un discurso simple ante una situación tan compleja como es esta, ese no es un buen discurso, porque todo esto tiene muchísimas derivadas, muchísimas aristas, y me parece a mí que no puede, digamos, el discurso ser fácil. O sea, es como os digo yo ahora, eso que se está escuchando ahora, es que hay que meter más nuclear. Pues claro que no es la solución, evidentemente. En fin, es un tema muy complejo. Os invito a que indaguéis y busquéis y tengáis esa curiosidad de buscar informaciones al respecto. Es un tema muy interesante, muy complejo y que debe de preocuparnos y que debemos de estar informadas e informados al respecto. ¿Para qué? Para que no os cuelen discursos absolutamente simplistas. Si os cuelan ahora un discurso simplista, yo, bajo mi punto de vista, creo que no es el discurso acertado. ¿Cómo me pillo a mí todo esto? Pues precisamente estaba escribiendo un guión para el podcast que iba a ser precisamente la temática de este sábado, día 3 de mayo. Estaba escribiendo y se me estaba quedando sin batería el portátil, el ordenador portátil, y lo puse a cargar y empezó efectivamente a cargar. Tuve que consultar un par de datos y no tenía internet, no tenía wifi, y dije, vaya, qué extraño. Es cierto que los últimos días me había pasado en alguna otra ocasión, no estoy diciendo que esto tenga ninguna relación con el apagón, pero el hecho cierto es que aquí en casa, pues un par de veces, pues me había quedado sin la red wifi durante nada, unos segundos, por eso no digo que tenga ninguna relación. Entonces dije, bueno, voy a esperar, parecía que no llegaba, tardaba más de la cuenta, y por un momento pensé, podría conectarlos o voy a buscar los datos que necesito para la elaboración de ese guión en el teléfono móvil, y vi que tampoco había internet en el teléfono móvil. ¡Qué extraño! Así que, como la situación ya me parecía extraña, me di cuenta que no había electricidad. Y dije, no hay internet, no hay electricidad, ni en el móvil, ni siquiera había señal de teléfono en el teléfono móvil. Dije, aquí pasa algo. Me dio esa sensación, no sé por qué. Bueno, no sé por qué. La situación era tan increíble que, nada, bueno, la situación era increíble. y aparte de increíble, era inédita. Porque esta situación era inédita. Esto es como que vamos tachando, a ver, pandemia mundial, tachado, volcán de La Palma, tachado. Bueno, ya veis, estamos viviendo una cantidad de situaciones históricas
alucinantes en los últimos lustros. La cuestión es que lo primero que hice fue ir a por una pequeña radio a pilas que yo personalmente no la tengo olvidada. Yo todas las semanas, yo soy un gran consumidor de radio. Soy un gran consumidor de podcast, soy un gran consumidor de radio. Me gusta desde pequeño ese medio, la radio. Me gusta mucho y habitúo a escucharla. Entonces fui a por mi transistor. Y ya, lo que ya me voló ya un poco la cabeza fue que en la FM, al menos aquí, yo no encontraba señal alguna. Señal alguna más que alguna cosilla que encima estaban como un poco lo que estaba escuchando, no me estaban dando informaciones, pero yo notaba voces nerviosas. Así que lo primero que hice, dado que ya os digo que soy un gran consumidor de radio, yo sé que Radio Nacional de España en la AM pues tiene, digamos que el servicio de la radio pública en la AM es como una radio de emergencia. Eso va a funcionar siempre que la situación lo permita, claro. Entonces eso siempre va a estar ahí. Y ahí fui a Radio Nacional y ahí fue donde ya me informé y empecé a escuchar las primeras noticias, que bueno, había caos en esa redacción, estaba claro, porque las informaciones pues eran un poco difusas, hablaban de un claro apagón a nivel peninsular y se escuchaba algún rumor de a nivel europeo. Ya vimos que eso después eran bulos y demás. En fin, ya, bueno, simplemente con el hecho de que fuese un apagón a nivel peninsular es lo suficientemente importante como para que sea una situación excepcional. Entonces, bueno, como os digo, lo primero e inmediato que hice fue ir a por la radio y después intentar ponerme en contacto con mi familia para ver qué tal estaban. Claro, y aquí es donde ya empiezo con ciertas reflexiones y, bueno, sí, reflexiones, datos, etcétera. Bueno, para mí, el mayor problema que tuvo toda esta situación fue el hecho de no poderme comunicar con la familia de manera inmediata, aunque tengo, por ejemplo, a mis padres viven cerca de mi hogar, ¿no? Entonces, bueno, luego fuimos a verles y todo bien, no había ningún problema, etcétera. Mi hermana está un poco más lejos, en fin. Pero bueno, al final, que precisamente con mi hermana tardamos mucho más en comunicar, pero parecía que la cosa estaba bien. Pero aquí está uno de los problemas sobre los que yo empecé a pensar inmediatamente. Y era el tema de poder hacer una llamada, ¿no? Quizás muchas y muchos, ante la falta de fluido eléctrico, de corriente, de electricidad, es por supuesto el hecho de que no podamos hacer llamadas telefónicas. Pues eso no debería de ser, o no era hasta hace poco, no era una evidencia, o sea, no era algo tan evidente. ¿Por qué os digo esto? Veréis. Desde hace casi un año ya, no, casi un año no, hace menos, que tengo wifi por fibra óptica en casa. Danicultura se ha estado haciendo de manera bastante precaria durante mucho tiempo. ¿A que no os lo esperabais? Pues sí, Danicultura en plena ciudad. Yo esto lo hago desde León, al norte de España. Es una pequeña ciudad, 100 y pocos mil habitantes, pero bueno, es una ciudad, ¿no? Bueno, yo no tenía wifi. La razón, bueno, hay un vecino que no quería pasar por encima al cable de fibra óptica, etcétera. Bueno, al final hablando, insistiendo, finalmente ya fuimos capaces de que aceptase esa situación. Estuve durante, pues ya os digo que wifi, pues no me acuerdo cuándo nos la instalaron, pues quizás en octubre del 2024. Pues hasta esa fecha yo he pasado por varias situaciones tecnológicas. Una, compartir datos con el móvil, y esto ocurrió desde, creo recordar, abril del 2024 hasta que me pusieron la fibra óptica.
Pero hasta entonces nosotros funcionábamos aquí en casa con ADSL, que eso va por un cable de cobre. ¿Y qué pasa con el cable de cobre? Que si tú tienes un teléfono medianamente analógico, tampoco penséis, puede ser un inalámbrico, pero bueno, un teléfono conectado a esa red de cobre, tú puedes realizar una llamada sin la necesidad de electricidad. ¿Qué ocurrió en abril del 2024? Que las compañías dejaron, por falta de clientes, ¿por qué? Porque no hacen más que meternos la fibra óptica, pues dejaron de ofrecer ese servicio y ya no funciona. El cable de cobre ya no funciona. Entonces yo me quedé sin ADSL, en fin. Y después, bueno, todo esto que os he ido explicando. ¿Qué ocurre? Que es que con el cobre podríamos haber estado conectados y hablando sin electricidad. Seguramente hubiésemos tenido más... Probablemente haya aristas en todo esto, ¿no? En esto que os estoy diciendo del cobre. Pero sin duda, con la fibra óptica sin electricidad no se puede comunicar uno por teléfono. Imposible. Pero con el cobre sí hay esa posibilidad. Sí la hay. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos, digamos, desperdiciado esa tecnología cuando en realidad está instalada. O sea, no es que nos hayan arrancado los cables de cobre de las paredes, no, ahí siguen. Pero ya no, las compañías ya no le dan uso. Entonces, yo no digo que volvamos al cobre, evidentemente, porque ya os digo yo lo que tardaba en subirse un vídeo de 5 minutos al canal del YouTube, ya os digo yo lo que tardaba en subirse con la fibra, o sea, con el hilo de cobre. Tardaba muchas horas. Ya os digo que Danicultura se ha estado haciendo el precario mucho tiempo. Bueno, en fin. Pero, ¿por qué tener que eliminar eso? O sea, no tener, ya no os digo, no sé, igual algunos puntos de conexión en algunas zonas, no lo sé. Sería una cosa a analizar. Pero el hecho de que no exista, o sea, ya no se trabaje ese tipo de líneas de cobre, pues evitó que nos pudiésemos comunicar. Ya os digo yo que es que hasta el 2024, porque nos quitaron el servicio. Hablando con las compañías, nos dijeron que ya no lo trabajaban y punto. Y entonces, pues bueno, a mí eso me da, bueno, pues me da para pensar. Más cosas. Cuando ya escuché la radio, la AM, Radio Nacional, y ya, bueno, me enteré más, me informaron en la radio pública de lo que estaba ocurriendo. Voy a echar un traguito de agua. Ya os digo que hoy va a ser un episodio del tirón, sin ningún tipo prácticamente de edición. Así que, para adelante, tragos de agua y lo que toque. Cuando ya me informé, conseguí más o menos enterarme que la familia estaba más o menos bien, mi mujer también, etcétera. Bueno, de esto que tiré de otro recurso que yo tenía y tengo en casa. Hace tiempo tuve el típico apagón, pero el típico apagón normal, no como este, claro. Y me pilló a la hora de la comida y no pude hacerme la comida. Entonces yo hace un tiempo pensé que estábamos muy atados a la electricidad y que me parecía, bueno, me parece bien la electricidad, ¿no? Claro, pero quería tener, digamos, alternativas, posibilidades ante una situación. Ya no os voy a decir esto porque esto, a pesar de que efectivamente un apagón así, si te informas de estos asuntos, ya ha habido voces que han ido advirtiendo de que podía producirse, nadie, y que nos diga lo contrario, que diga, oh, sí, esto ya, vamos, me lo imaginaba perfectamente. Bueno, pues creo que nadie o muy poca gente se puede imaginar algo así. Bueno, yo, ante una situación, yo quería estar prevenido, ¿no? Digamos. Entonces, pues hace tiempo me compré una pequeña cocina de butano, aprovechando que nosotros en casa también tenemos una fuente de calor que es una estufa de butano en casa. Bueno, pues entonces, aprovechando que tenemos bombona y tal, pues dije, esta es la mía. Pues compré una pequeña cocina. Entonces, pues ya vi que tenía agua, que por cierto aquí, al menos en mi hogar, tenía agua corriente, importante, porque si no hay agua hay más problemas. Tenía la posibilidad de cocinar y tenía información. Yo estaba cubierto.
yo estaba cubierto, la verdad. Entonces, lo siguiente que hice fue mirar por la ventana y ver cómo los gorriones que tengo en casa, vamos, no es que los tenga cautivos, para las personas que estén escuchándome por primera vez, les tengo puesto un comedero y agua y demás, y viven en un laurel enfrente de mi casa. Y hay una colonia ahí que se ha establecido gracias a que, bueno, que tienen alimento. Entonces les estaba viendo y apareció también un abejorro precioso, Empezó a, bueno, pues esas cosas que hacen los abejorros, revolcarse en una flor, una caléndula que tengo plantada por ahí en el jardín. Y pensé, a estos animales, a estos seres, es que no les afecta nada de esto. Les afectan otras cosas, ¿eh? Normalmente cosas malas que nosotros hacemos, malas praxis por nuestra parte como especie. Pero este tema del apagón no les estaba afectando. Y es que eso me hizo pensar tanto, porque empecé a enlazar cosas, nuestra dependencia con otras, de esa electricidad. Somos muy dependientes de la electricidad y de otras cosas. Y pensé, es que fíjate, a estos animalejos no les afecta nada de esto. Y bueno, me hizo pensar, sin más. Y después, más cosas sobre las que empezó a girar mi cabeza. Y fue el móvil. Yo tengo una relación especial con el móvil. Os podéis imaginar que yo estoy, bueno, sí, al final podríamos decir que yo estoy muy enganchado al móvil, pues consultando datos del canal, colgando vídeos para el canal, consultando asuntos del podcast. Todo eso casi siempre lo hago desde el teléfono móvil. Sin embargo, yo puedo perfectamente pasar sin el móvil. Perfectamente, os lo aseguro. De hecho, muchas veces lo dejo en casa y me marcho a dar un paseo por el monte o lo que sea. En fin, yo soy plenamente consciente de que puedo obviar el teléfono móvil, pero soy plenamente consciente, dado que estoy en el mundo, vivo aquí, ¿no? sé lo que pasa. Soy consciente de la herramienta que supone un teléfono móvil y que, bueno, pues al final nos da información o, bueno, estamos, pues es una cosa, pues te comunicas con las personas, con tus seres queridos y no tan queridos, etcétera. Entonces, claro, eso me dio a mí que pensar, porque cuando ya el asunto ya se calmó, mi mujer llegó a casa porque, claro, en el trabajo no podían hacer nada, etcétera. Bueno, fuimos a dar un paseo con los perros y yo veía gente que, ya os digo, que tampoco quiero yo simplificar todo esto, porque igual eran personas que estaban intentando conseguir un poco de cobertura de manera mágica prácticamente, pues para ponerse en contacto con un familiar que está enfermo o lo que sea. Yo no estoy menospreciando ese asunto de las personas. Yo por regla general me intento poner en la posición de los demás, intento empatizar por regla general y vete tú a saber la situación de cada persona. Pero es verdad que yo veía gente como zombies con el móvil. Incluso vi varias situaciones muy parecidas, que era gente caminando con el móvil en la mano extendida como buscando algo, era una situación un poco cómica, pero ya os digo que ante esa situación yo de verdad que no quiero infravalorar todo eso ni ponerlo en el territorio de lo anecdótico ni nada de eso. O sea, me parece todo situaciones muy complejas y vete tú a saber lo que estaba pasando. Pero estoy seguro que muchas de esas personas simplemente estaban buscando eso, pues yo qué sé, pues para mandar un WhatsApp al grupo de colegas. Bueno, en fin. Entonces, la dependencia que tenemos, ya no solo de la electricidad, sino del móvil y de todo eso, es que es increíble. Pero claro, en muchas ocasiones esa dependencia del móvil es para comunicarnos, ¿no? Para estamos todo el rato hablando, leyendo. Si lo pensáis fríamente, estamos todo el rato hablando y leyendo, pero a distancia. Entonces, ¿qué ocurrió en esa tarde cuando yo estaba dando un paseo con las perras? Que pasé por un parque. El parque estaba absolutamente lleno de niños y niñas, voces infantiles jugando. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría me dio escuchar todo eso! Un parque lleno de vida,
Era fantástico, me pareció genial, además de gente por las calles, en corrillos en torno a un banco público que es gratuito. Es algo público, es algo gratuito, es algo de todas y de todos. Tenemos que valorar más lo público, amigas y amigos. Y había corrillos por todas partes, en los portales, en un banco público, en el parque, estaba lleno de niños y de niñas jugando. ¡Qué alegría! Eso me generó tal felicidad, me pareció genial, porque bueno, al final, ¿qué vas a hacer? Pero eso me hizo pensar, así como por ejemplo creo que muchas de esas personas que habían llevado a los niños y las niñas al parque a jugar y demás, pues seguramente lo están haciendo porque tienen la posibilidad o tenían ese día la libertad de no estar atados a sus puestos de trabajo, pues porque muchos puestos de trabajo sin electricidad no podían funcionar, entonces a la gente les mandaron para casa. Otros niños y niñas pues seguramente tenían clases un día normal, un lunes normal como ese lunes 28 de abril, pues podrían tener extraescolares y ese día pues no, pues porque la situación era especial y están todos en casa con los padres y demás. Entonces pues al final vas al parque o donde sea, ¿no? Encima en casa no tienes tele, no tienes internet, la gente no está mirando esas pantallas constantemente, en fin. Entonces claro, pongamos que había 150 o 200 niños en ese parque. De esos 150, pongamos 200, que es más redondo. 200 niños y niñas, un día normal, pues no estarían... Bueno, no lo sé. La cuestión es que un día normal, con electricidad, vas por ese parque y si bien siempre hay algún niño, desde luego no hay 200, habrá 50. Entonces, entre 50 y 200, creo que hay un término medio en el que quizás en ese gris en el que se dirime toda la realidad del día a día, probablemente muchas de esas niñas y de esos niños estén enganchadas y enganchados a una pantalla. Me juego el pescuezo y no lo pierdo. Entonces me da pena un poco también. Así como me puso muy contento ver toda esa cantidad de vida y de bullicio, un parque lleno de vida efervescente, pues me dio un poco de pena el hecho de pensar que por regla general otros días pues están enganchados y enganchadas a vete tú a saber qué esclavo medio, porque al final ese tipo de cosas a mí me parecen un poco esclavas. También después ya os he dicho que he dejado pasar unos cuantos días para ir macerando todo esto que tengo en la cabeza y que os doy las gracias de que me permitáis el hecho de verbalizarlo, porque esto a mí también me ayuda mucho. Y por cierto, en comentarios allá donde podáis, en el YouTube o en iVoox o donde queráis, bueno, podéis en comentarios pues poner todo lo que os parece a vosotras y vosotros, e incluso puede que haya gente que quiera, digamos, desarrollar más lo que tengan dentro y bueno, un comentario igual tampoco quieren hacerlo público. Hace tiempo que no lo digo. sistema.danicultura@gmail.com. Podéis mandarme un email cuando queráis y si queréis, si os viene bien expresaros o os viene bien comentar la jugada un poco más en privé conmigo, pues adelante, ahí os doy la posibilidad. sistema.danicultura@gmail.com. ¿Por dónde iba? Sí, he dejado pasar unos cuantos días para macerar todo esto, que vaya evolucionando toda la situación con respecto al apagón y eso. Entonces he escuchado muchas personas hablando de su historia de superación, y muchas de esas historias de superación eran de verdad que se fundamentaban en que no tenían móvil. De verdad que se fundamentaban en que no tenían móvil y no podían enterarse de las cosas. O sea, no era que no tenían móvil y no podían llamar a su familia o no podían contactar con esa persona que está en una situación vulnerable o lo que sea. No era que no tenían móvil. Entonces, muchas veces creo que hay que poner un poco... no sé cómo expresar esto, porque de verdad que no quiero infravalorar las situaciones de cada cual, pero es verdad que he escuchado situaciones que
a alguien en alguna entrevista le ponen un micrófono delante y empiezan a hablar de eso, de que es que he estado varias horas sin el teléfono móvil y es que ha sido un infierno, y no decían más. Digo, bueno. Para empezar, también hay que ponernos en el papel, o sea, o en la piel de otros países. Pensad que la situación que nosotros aquí vivimos en la península ibérica ocurrió, como redondeando, a las 12:30, y yo aquí en León ya teníamos luz más o menos como a las 7 de la tarde, ¿no? Eso fueron 7 horas. 7 horas aproximadamente sin luz. Hay países en el mundo en los que no es evidente el dar a un botón y que se encienda la bombilla, no es evidente girar la manecilla del grifo o el monomando y que salga agua potable. O sea, hay muchos países no tan alejados del nuestro, de aquí de la península ibérica, en los que no es tan evidente eso, ¿eh? E incluso sé que me escucha gente de América Latina. Hay países en América Latina en los que los apagones están a la orden del día. En fin, os quiero decir que hay que ponerse también en la situación de esos países. Por no hablar de países en guerra, por no hablar de lo que está pasando en Gaza, por ejemplo, ese exterminio que está ocurriendo. Eso es, no tiene nombre, y estamos mirando para otro lado, en realidad, y es terrible y no voy a ahondar en eso porque daría para hablar daría para hablar horas y horas y horas. Y también quiero hacer que penséis en una cosa. Como digo, aquí en León tardamos unas 7 horas en León capital. Por ejemplo, mi hermana vive en un pueblo, tardaron más de 12 horas en tener comunicación, y creo que a las 7 de la mañana me dijo que le llegó la luz. Así que imaginaos, eso ya fue muchas más horas. Pero poneos en la tesitura de que esto, en lugar de durar esas pocas horas, hubiese durado días o semanas. Imaginaos que esto hubiese durado, ya no digo muchas semanas, que hubiese durado 4 días. Cuidadito con eso, porque entonces la situación hubiese sido absolutamente dramática para muchos y muchas. Pensad en ello. Por eso este asunto no me parece que sea buena idea abordarlo desde lo anecdótico, desde lo de, nos quedamos sin luz, yo me quedé en casa leyendo. Bueno, que es lo que hice yo en realidad, pero no hay que valorarlo desde lo anecdótico, porque es que podría haber sido muy grave. Y de verdad que no creo que pueda tolerarse que ocurra este tipo de cosas. Tampoco quiero ser yo muy aseverar una cosa tal así, porque entiendo que el sistema eléctrico es muy complejo. De hecho, para los y las que habitualmente consumís los contenidos de Dani Cultura, sabéis que estoy haciendo un curso de pastoreo trashumante e instalaciones ganaderas, mantenimiento de instalaciones ganaderas. Y precisamente estos días estábamos tratando el tema de las energías renovables, la electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y aparte que ya os digo que a mí este tipo de asuntos me interesan y yo consumo mucho contenido allá donde lo haya de estos asuntos. Y soy consciente de la complejidad que tienen. Tienen una complejidad abrumadora. Increíble. El hecho de que se haya resuelto redondeando 12 horas me parece una verdadera suerte y alucinante. Voy a echar otro traguín. Qué rica el agua siempre. Pues me parece alucinante. Y también quiero que penséis, aparte de en esos otros lugares, en esos otros territorios que por una u otra razón tienen este tipo de problemas más a menudo, también quiero que penséis en esas pequeñas medidas que podéis tomar vosotras y vosotros para no prever esto. No se puede prever, pero
estar algo preparadas y preparados. No estoy aquí lanzando, no soy un preparacionista de esto, o sea, no tengo un búnker en casa con 3 millones de latas de conserva, ni nada de eso. Claro que no. Un poco de conocimiento. Pero, por ejemplo, el hecho de tener un pequeño transistor a pilas, una linterna y algo para calentar comida, no me parece una locura tenerlo en casa. De verdad que no me parece una locura tenerlo en casa y que se quede ahí el asunto, ¿eh? O sea, no estoy abogando de verdad por el preparacionismo ni nada de eso, para nada. Pero es verdad que tenemos que estar un poco... Bueno, tenemos que ser conscientes de que pueden pasar cosas. Pueden pasar cosas a niveles que no dependan de nosotras y nosotros. Una avería sin más en nuestra calle, que nos tenga sin luz como otra vez pues un día. Entonces hay que tener ese tipo de previsiones, que tampoco nos cuesta tanto. Tener 4 pilas, una linterna, un transistor, etcétera. Ese tipo de cosas yo creo que no pasa nada por tenerlo en casa, sin abogar por el preparacionismo extremo, desde luego que no, ¿eh? Tampoco abogo por eso que se nos ha querido meter en la cabeza desde los grandes medios de comunicación y desde según qué instituciones, y me gustaría a mí saber los motivos por los que intentan hacer esto, de que nos digan que tenemos que tener una mochilina con cosas preparadas para sobrevivir a una guerra nuclear. O sea, eso me parece de tal absurdez que es que no tiene nombre. Es más, ya sabéis a qué noticia me refiero, por si no lo sabéis, hay personas que me estén escuchando desde otros lares. Hace un mes o un mes y medio salió la noticia de que la Unión Europea pues recomendaba a sus ciudadanos que tuviesen pues un kit de supervivencia como de 3 días ante una posible guerra nuclear o una posible guerra o acontecimientos. Para empezar, si hay una guerra nuclear en 3 días, yo me muero en 15 minutos, ¿no? Entonces, ¿para qué? O sea, es como para poner a la gente en el disparadero, y me parece un error. Además, y tened en cuenta otra cosa, es a los pocos días de esta noticia hicieron una entrevista al ministro de Exteriores y le preguntaron precisamente a ver si él tenía ese kit de supervivencia o si lo iba a preparar, y dijo abiertamente que no. Entonces, ¿qué me estáis contando? Entonces, yo no abogo por eso, pero 4 cocinas tenerlas en casa no me parece de... Bueno, que no sobra. Tener 4 pilas y demás. ¿Qué más? Bueno, yo desde aquí también quiero que pensemos en la importancia de lo público, ya mencioné antes. La importancia de lo público y preservarlo desde un banco que no se vandalice, desde tener parques, no sé, y desde tener instituciones como por ejemplo Red Eléctrica Española, que no sé si sabéis que en realidad no es mayoritariamente del Estado, y tener ese tipo de cosas en manos de empresas que pueden, digamos, hacer que prevalezca el beneficio económico, su beneficio económico, ante lo público, pues igual yo prefiero que pierdan dinero y que mantengan las instalaciones bien, o que tengan ciertas medidas de control caras, pues que las tengan para evitar este tipo de problemas. Bueno, en fin, ya os digo que estos son temas técnicos sobre los que no quiero profundizar demasiado, pero el hecho de que tengamos ciertas, no diría instituciones que hayan sido privatizadas hace muchos años, a mí me parece un horror. Me parece un horror porque creo en lo público y creo y esta es mi opinión, que hay ciertos sectores estratégicos que deberían de ser públicos sí o sí, porque estás vendido a según qué intereses expúreos de según qué consejos de administración que ni siquiera están en este país. ¿Y qué queréis que os diga? Pues a mí no me parece bien, pero es mi opinión. Aquí cada uno, yo qué sé. También me parece interesante destacar que, por regla general, al menos aquí en
la península ibérica, España, Portugal y demás, por regla general las personas tenemos buena intención. Es decir, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. No me acuerdo exactamente en qué año de la década de los años 70 en Estados Unidos hubo un apagón. Estoy hablando ahora mismo de memoria, ¿eh? Y os hablo de memoria porque fue un gran impulso para la música rap. Sí, ahí hay una pequeña historia, pero ya os digo que no la conozco al 100%, pero sé que ahí hay una historia. La cuestión es que hubo un apagón de unas horas muy parecidas a estas, 12 horas o algo así en Estados Unidos, y la diferencia con respecto a lo que nos pasó este lunes 28 de abril del 2025 fue que allí hubo disturbios, asesinatos, asaltos a tiendas, en fin. Aquí seguramente puede que haya habido casos concretos de, bueno, pues de situaciones que no son para nada agradables. Pero por regla general aquí las personas nos mantuvimos tranquilas. Al final fuimos al parque, estuvimos hablando con los vecinos y vecinas. En fin, esto como algo como algo reseñable en nuestro favor. Y también es verdad que soy consciente que fueron 12 horas. Si hubiesen sido 3 días, igual las situaciones serán diferentes. Pero bueno, lo que podemos comparar en otras situaciones es que aquí la verdad es que podemos ponérnoslo como algo bueno en nuestro haber. Y también quiero destacar que en este tipo de situaciones hay muchos casos en la historia de diferentes países. Por ejemplo, cuando ocurrió el desastre del huracán Katrina en Nueva Orleans, los barrios que estaban más estructurados socialmente vivieron esa terrible situación que se vivió allí en Estados Unidos, en Nueva Orleans, de una manera muchísimo mejor que en los barrios en los que no había ningún tipo de estructura social, no había ningún tipo de asociaciones ni nada de eso. Es decir, con esto lo que os quiero decir es que ante cualquier situación, ya no situaciones pues como un pequeño colapso del sistema eléctrico o de otro tipo de cosas, de cualquier tipo de este tipo de situaciones, yo creo, es mi opinión, pero la experiencia así lo dice, es que saldremos juntos y juntas. Salimos para adelante juntos y juntas. De manera individual no salimos de los problemas. Y esto lo podemos unir a qué somos en el mundo, qué somos dentro de la naturaleza, porque no me cansaré de decirlo que el ser humano está dentro de la naturaleza. Somos monos, somos homínidos, somos animales sociales. Y tendemos a asociarnos, tendemos digamos, a funcionar en sociedad. Y cuanto más ejercitada esté esa actividad social, esa manera de relacionarnos con nuestro círculo cercano, con nuestra familia, con nuestros amigos, mejor y más entrenados estaremos ante situaciones complejas en las que vamos a tener que tirar de vecinos y vecinas, pues imaginaos, si a mí me viene un vecino, el vecino que no me dejaba pasar la fibra óptica por su casa, que no tiene manera de calentar la comida, me falta tiempo para decirle que se traiga la comida, que se la caliento yo. Vivimos en sociedad, tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Es así, es un hecho. Y hay que abogar por eso, porque los servicios públicos funcionen, porque las diferentes asociaciones de barrio estén activas. Todo eso es lo que en situaciones complejas nos va a hacer salir adelante. Y poco a poco la situación fue normalizándose y suministrados a pocos minutos desde el comienzo del proceso de reposición. Fue un proceso pues, paulatino, o es la complejidad de este proceso, y aproximadamente a las 4 de la mañana la totalidad de las subestaciones de la red de transporte contaban con tensión y por tanto a disposición de las empresas de distribución para que pudieran ellos
suministrar los consumos que todavía no estuvieran siendo alimentados. Poco a Según poco nuestras la cosa estimaciones, se en fue torno de las viniendo arriba. 7:30 horas de la mañana, aproximadamente el 99% de la demanda que Sí, preveíamos para el día de hoy empezó a haber estaba ya luz. cubierta. Empezamos a poder cargar los móviles, empezamos a poder poner Netflix otra vez, empezamos a poner bobadas en internet, empezamos a leer cosas en los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. La cosa fue normalizándose. La complejidad de volver a la normalidad por parte de todo este entramado, este complejo mix energético que tenemos aquí en esta zona del mundo, pues ha llevado días. Estoy seguro que hoy es viernes día 2, estoy seguro que todavía no está todo lo fino y no está en plena normalidad, pero sin duda tenemos normalidad. Por decirlo así, a nivel de la calle tenemos normalidad. Seguramente haya ingenieros que estén ahí todavía trabajando porque haya habido ciertas averías o lo que sea, pero a nivel calle tenemos normalidad. Así que hemos salido de este episodio un poco indemnes. Siempre os digo que una de las cosas que más me llamó la atención de este proyecto de divulgación de permacultura y de naturaleza de Danicultura fue esa comunidad que se ha ido generando en torno al proyecto. Y como os decía hace un momento, de todos los problemas que se nos puedan ocurrir, saldremos en sociedad. Y creo que una de las cosas que deberíamos de tener presente es que la manera que tenemos de consumir es muy importante, porque si necesitamos tantísima electricidad y nos las vemos y nos las deseamos para conseguir más y más energía, es porque consumimos más que nunca. Y desde luego creo que el futuro, además de pasar por las energías renovables y por las energías alternativas y por las comunidades energéticas y por una cierta autosuficiencia energética, también pasa por decrecer en nuestro consumo. Desde luego que lo creo. Así que nada, espero que os haya gustado este episodio algo diferente y especial de reflexiones y espero que todas y todos y toda vuestra gente y vuestros allegados y vuestras allegadas estén bien y no haya ocurrido ningún desastre reseñable. Así que gracias por todo el tiempo que le dedicáis al proyecto Danicultura y seguimos.